Estamos acá con Francisco, productor, Andrea, directora del documental Norita para La Bolera del Coso. Eh, es un documental que ya del principio hay muchas sensaciones, mucha historia, como tanto del lado de producción como del lado de la dirección, ¿no? ¿Cómo es llevar adelante un documental de una persona tan importante para la historia argentina como es Nora? ¿Querés empezar vos? ¿Cómo es llevar adelante una persona tan importante? Bueno, primero, difícil porque hay que dar una mirada histórica, de actualidad, eh, con nuestra edad, con nuestra experiencia, con nuestro recorrido. O sea, desde ese lugar, humildemente, y a la vez comprometida también con todo lo que eso implica, sobre todo hoy, animarse a dar una mirada como comprometida de la realidad, porque si bien es una película de personaje, es una película con mucho contenido político. Y del lado de la dirección. Bueno, del lado de la dirección y también del guión, adhiero acá a lo que dice el compañero y también ponernos al servicio de quienes cuentan la historia de primera mano, tanto Nora, que es la narradora, el hilo conductor, su voz es el hilo conductor de toda la película, como de las otras personas que intervienen con sus testimonios, ¿no? Todas esas personas vivieron esa época con pura conciencia de lo que estaba sucediendo. Nosotros por generación, yo nací en el 78, él ya nació en democracia. Yo tengo muy pocos recuerdos de la dictadura, entonces también era tener la suficiente sensibilidad para involucrarnos en la vida cotidiana de Nora, que a su vez es su vida política, y ponernos al servicio de contar su historia sintiendo con ella la historia, ¿no? El proceso de este documental empieza en el 2015, si no me equivoco. 2016. 2016. ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no? Estamos hablando, pasaron casi 9 años, en el medio hubo una Nora en donde se cargó un poco al hombro esta lucha por el aborto, ni menos. Y obviamente del lado de ustedes es más material para contar cómo vivieron también ese proceso en los últimos años. Es que es muy lindo como contás el comienzo. Me gusta escucharte. Fue un proceso complejo porque en realidad era la idea de acercarnos a una figura pública, pero con la intención de hacer un retrato íntimo y humanizado y no hacer por ahí prensa o un panfleto, sino como somos amantes del cine y de las buenas películas, entonces queríamos hacer una película que cuente algo más. Entonces, también el proceso documental es un proceso un poco a ciegas, donde uno va buceando, va viendo, va descubriendo. Fuimos ganando confianza, nos terminamos haciendo amigos, pero empezó en un momento donde ella no nos conocía, ni a Jason, ni a mí, ni a Andrea. En realidad Andrea sí, porque había trabajado con ella, pero digo... Pero no me conocía como cineasta. Claro, entonces se volvió complejo ganar esa confianza y creo que el recorrido de tantos años hizo que esa confianza permita al documental ser lo que soy, digamos, y tener el aval total de ella, su mirada. Y siempre decimos en broma que en realidad ella terminó dirigiendo la película, de alguna manera. Lo tenía todo planeado. Iba escribiéndolo. Hablando de la narrativa, hay una mirada muy linda que se da, que es a través de la animación. Y ahí sí. es donde te toca. Ese es mi terreno. Tu terreno. ¿Cómo surge, no? Usar esta forma también para contarla, para construir la historia que se está contando. Bueno, la idea de incorporar animación al documental fue de Jason, que es el director que inició todo este proyecto junto con Francisco. A mí me llaman en un principio para realizar el mundo animado de la película. La idea era que esta animación pudiera hilar los distintos materiales de principio a fin,
y que pudiera mostrar ciertos aspectos de la vida de Nora que no eran posibles de contar con otro tipo de material. O sea, no queríamos hacer una ficción con personas. Entonces era una ficción que tenía que tener la posibilidad de meterse en un registro más poético y de mostrar ciertas escenas que no se iban a poder mostrar, ciertas escenas emocionales también, y cierto clima de época que atravesaba los cuerpos, ¿no? El miedo de la dictadura, la destrucción de la dictadura, esa mujer caminando en el medio del bosque quemado, esa mujer navegando en ese loto sola, pero entendiendo que hay algo que hay como un nuevo escenario que tiene que transitar después de tanta muerte, encontrándose con sus compañeras. Esas cosas no se podían transmitir con otro tipo de material de archivo o con una ficción tradicional, digamos. Entonces la animación venía a cumplir esa parte de la narración que tenía que ver con esto, con lo sensorial, con lo emocional, con lo poético. Nada, tuvo la oportunidad de ver la parte de animación. Sí. Y ¿cuáles fueron sus impresiones? Bueno, al principio... Porque, perdón, ¿no? Porque hay una linda escena en el documental que está prendiendo una compu, ¿no? No voy a spoilear el humor que hay en esa escena, pero me imagino yo le ganó la animación para contar la historia y ¿cómo fue? Bueno, fue todo un proceso también, porque al principio no entendía mucho la idea de incorporar animaciones. Claro, no eran parte de su mundo cotidiano, la posibilidad, o sea, los documentales que ella veía, las cosas que se producían, no estaba al tanto de que se podían hacer animaciones también y de que las animaciones podían cumplir este rol que cumple en esta película. Así que al principio me costó comprenderlo un poco, pero bueno, a medida que fuimos trabajando sobre las animaciones, se fue entusiasmando, sí, y finalmente le gustó mucho. También ella era una persona muy consciente de su propia imagen, porque era una mujer muy bella y creo que lo sabía, y a pesar de estar mucho en la calle activa, ella era consciente de cómo ella se veía y cómo ella se quería ver, y creo que por ahí el primer conflicto, la primera tensión con la animación es que la estábamos representando a ella, Andrea la estaba representando a ella de una manera que ella nunca se había visto, y la primera impresión fue tensionante porque tampoco estaba tan cargada de sentido la animación cuando se arrancó. Después lo entendió y en esta misma sala tuvo la oportunidad de ver ella la peli terminada y creo que entendió que lo que la animación buscaba era transmitir la subjetividad de lo que una foto, un plano, viste, un archivo ahí no logra. Y además atrae nuevos públicos de repente. Uh-huh. Así mencionabas eso del archivo, bueno, ahora tiene una vida cargada, ¿no? De archivos, de documentos, ya sea gráfico y todo. ¿Cómo fue también la selección para que entre, o sea, para contar, y está muy bien contado en 1 hora 30, más o menos lo que dura? Mira, la selección fue como abrumadora, realmente, porque nos dedicamos mucho tiempo a juntar, escanear. Tuvimos jornadas de escaneo en su casa mientras ella iba descubriendo un poco de su archivo y nosotros íbamos escaneando y juntábamos, obviamente con la sorpresa de empezar a ver, después de haber grabado 4 o 5 años, ver algo nuevo para alguna película que te refresca la mirada, es novedoso, pero a la vez te termina complicando un poco porque tiene que venir el recorte. Entonces creo que cuando pudimos entender de qué era la historia en sí, que había algo universal en esa historia, que era una madre buscando un hijo junto a otras madres que buscaban a su hijo, creo que ahí el recorte empezó a hacerse como más fácil y el archivo como que terminó de colaborar en ese sentido porque hay imágenes inéditas que son muy lindas de ver, tanto de ella de niña o de adolescente o recién casada, como archivo internacional de medios internacionales que no son tan vistos en otro tipo de películas. Hay uno lee los nombres, ¿no? Bajo la producción de este documental encuentra a Jake Fonda, Gustavo Santaolalla, que también aporta la música, bueno, los Sí. hermanos Muschietti, y hay varios nombres más.
¿Cómo llega el proyecto a estos nombres? Y mira, fue llegando de la manera que se fue construyendo y de la manera que creo que Nora fue haciendo política, a través de una red. Ujú. Cuando decimos redes, llamadas, mensajes, yo conozco a uno, yo conozco a otro, acerco la peli, mando el link, bueno, así se fueron tejiendo redes y realmente fue así. Obviamente ella fue la capitana un poco del equipo porque fue ella la que levantó el teléfono para llamar a Gustavo por primera vez y decirle, quiero que hagas la música de un tema para la película. Ni siquiera sabíamos bien qué era lo que queríamos, pero ella quería que esté. Y fue así, tejiendo redes como En colaboración. de colaboración. Sí. Sí. ¿Cómo era ella? Claro, o sea, antes mencionamos que lo escribió, hasta diría que lo dirigió y la producción. Cortame acá. Claro. Vuelvo atrás en un momento que vos tuviste la oportunidad de conocerla más a fondo, a Nora. Antes, todos la conocimos a fondo, pero Claro, antes. 2012. Sí. Cuando haces un paralelismo, ¿no? Conociendo a la nueva en persona y cuando ves el documental, ¿qué sentís? ¿Sentís que lo que se contó Sí, es que Nora era una mujer de una coherencia enorme. Entonces, yo trabajé con ella 5 años en archivo y en el área de comunicación, y así como el trato que yo tenía con ella en la oficina y con el resto de las madres, se continuó después a lo largo de la película. Nora era tremendamente coherente y transparente. Para mí digo, creo que haber trabajado todos esos años con ella me preparó para poder hacer la película después. Para mí es un continuo. un camino? Sí, totalmente, porque además yo no las conocía de antes, o sea, fui, digamos, durante mi época de estudiante, fui a un montón de marchas con mi escuela, yo hice la carrera de Bellas Artes. Nosotros éramos jóvenes activistas. Yo a los 15 años estaba en la calle contra la Ley Federal de Educación, que es algo que ni existía, digo, pero yo las madres las conozco desde muy joven, las acompañé y nos acompañaron a los estudiantes desde muy jóvenes. Entonces, para mí fue una continuidad desde el contacto con ella. Bueno, el personal sí fue a partir de que trabajé con ellas, pero conocerla y seguirla a ella y a las madres fue desde muy jovencita. La figura de Nora, obviamente, a la hora del proyecto y todo, debe implicar cierta como presión, obviamente tiene sus cosas lindas, pero a la hora de llevarla a la pantalla y mostrar toda su lucha, cuando se carga el hombro también en los últimos años, cosas que no necesitaban realmente el apoyo de las madres, ¿la presión era fuerte o se podía disfrutar de ese lado? Las dos cosas. La presión era muy fuerte, hubo mucho disfrute, hubo mucho estrés, como en cualquier cosa importante que hagas en la vida. Si te lo tomas en serio, le pones pasión y le pones trabajo, no lo vas a pasar todo el tiempo bien. Va a haber momentos difíciles, pero Nora nos enseñó a tener objetivos concretos y saber que hay que pasar lo que hay que pasar para lograr los objetivos. Y aprendimos muchísimo de ella y del proyecto, sin duda. Que hoy en día se estrene, bueno, el 7 de noviembre en salas, un documental, la figura de Nora, obviamente, y que tenga un recorrido también ya en Los Ángeles, y viene con un recorrido ya documental, en momentos donde a veces los derechos humanos y la justicia social es como que se olvidan de las cosas cuesta creer que como que retrocedemos, ¿no? En la actualidad de hoy. Que llegue un documental así a las salas de cine, ¿qué es lo que lo hace sentir? Bueno, ahora te paso también la posta, ¿no? Pero se sienten muchas cosas. El contexto en el que estamos con respecto al cine argentino es más que preocupante, y, y tenemos que defenderlo como defendemos la universidad pública, como defendemos la salud pública, a nuestros jubilados y a todos los derechos
que hemos tenido y que tenemos que seguir teniendo, ¿no? Así que es un logro llevar esta película al cine. Es más que oportuno que esta película esté en el cine y creo que hay como una doble, como que junta dos luchas, ¿no? O sea, por un lado, ir al cine a verla en sala. A esta película hay que verla en sala. ¿Por qué? Porque Nora nos quería juntos. Entonces, vamos todos juntos al cine, a experimentar lo que es sentarse en una sala y ver el cine en comunidad, porque lo que nos pasa juntos nos une. Exacto. Y emocionarse. Entonces, se cruza, ¿viste? Se cruza perfectamente, por eso decíamos, es como si lo hubiese tenido planeado. Nora dejó un pedazo de militancia en una película, en un contexto en el que se le está pegando al cine. ¿Qué mejor que ir al cine para defender a nuestro cine y para acompañar la lucha de Nora y de todas las madres y para reflexionar sobre nuestra historia? Es es vital. Hay un muy lindo mensaje, ¿no? O sea, no solamente es acompañar al cine, sino que en cierto punto también es un poco militar por eso, defenderlo. Hay una nueva generación que tal vez no tiene muy en claro estas luchas que fueron tan importantes y tan ricas para la historia, y uno no habla de 40 años atrás, sino también hace la ley del aborto en el 2022, estamos hablando de hace 2 años nada más. No hay que olvidar eso, y que llegue esta voz también, porque hacer un documental así a las salas es la voz de Nora. Sí. Así que no sé qué te sucede, qué te pasa. Mira, primero es que, viste, nosotros pensábamos cuándo será el día que estrenemos, cuál será el mejor momento. Después te vas dando cuenta que es difícil planificarlo realmente, que por un lado llegó en el peor momento, claramente porque hay una notable baja de espectadores en sala, los números hablan también y es algo que sucede. Con la plataforma a demanda cambia la manera de ver cine, entonces eso también es algo que sucede y que todos lo hacemos. Pero por otro lado llegó en el mejor momento, porque también notamos que hay como una necesidad de volver a tener cierta esperanza, y en el mejor momento porque necesitamos como defender puestos de trabajo, eso es un hecho concreto. Eh, la no producción implica la no entrada de divisas al país, la no generación de puestos legítimos de trabajo, como es la industria cinematográfica, que mundialmente es una gran industria, y la creación de identidad propia como país, de fomentación de una cultura común. Claro, fomentar nuestra cultura. Claro, entonces en ese sentido creo que llega en un buen momento también, a pesar de que sea también un mal momento. Y veremos qué pasa. Además, no deja de ser una obra, no deja de ser una película. Y con Andrea decíamos, es un triángulo donde, bueno, nosotros ponemos la obra acá, acá está la obra, ahora vengan los espectadores y vean qué pasa, también defiéndanla, vayan a verla, pídanla. Claro, es que la obra al estar a disposición, yo creo que a cada uno le puede interpelar de forma diferente, ¿no? A la gente que le tocó vivir eso, obviamente Sí, tiene una nostalgia. tiene una nostalgia, es un mensaje. A la gente que no sabe, o sea, que no le tocó vivir, también es aprender un poco de nuestra historia. Sí, sí. Y después, más a lo actual, es, bueno, empecemos a defender lo que nos están sacando. Pero bueno, invitamos a toda nuestra comunidad de La Paulera y a la gente que sigue en redes sociales a ver esta obra en salas, que se dejen llevar, que se dejen emocionar, sin a veces en la necesidad de caer en el golpe bajo, porque no cae en ningún momento en el golpe bajo, pero sí tiene mucha emoción. Así que del lado del director y productor, Invitamos a todas, a todos, a todos a ver la película en las salas. Vengan, corran la voz, vayan con amigos, con parejas, con familia. Y bueno, ahí vienen ahorita, 7 de noviembre, en salas.